Ya vamos a dar paso a la presentación de este libro titulado Los derechos humanos, una herramienta de lucha, del Comité Cerezo, cuya coordinación estuvo a cargo de Héctor Cerezo Contreras. En la mesa nos acompañarán la doctora Malena Silveira, desde Argentina. Ella es del Centro de Estudios sobre el Genocidio. También nos acompañará Melanie del Carmen Salgado López, del Colegio de Letras Hispánicas, de la Facultad de Filosofía y Letras. Claudia Araceli Mendoza Antunes, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Héctor Cerezo Contreras, que estuvo a cargo de la coordinación de la edición, y su servidor, que voy a moderar y también hacer un breve comentario respecto al libro, Alejandro Karim Pedraza Ramos. Entonces, sin más, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio y le vamos a dar la palabra a la doctora Malena Silveira. La palabra es tuya, por favor. Bueno, buenos días a todos y todas por México, y en medio buenas tardes acá en Argentina. Estamos en el mediodía ya, entrando a la tarde. En primer lugar, quería agradecer la invitación. Con los compañeros del Comité Cerezo hemos tenido un encuentro hace unos cuantos años, en un encuentro de víctimas que se hizo en Nochixtlán, y a partir de ahí hemos entablado un diálogo, un trabajo en conjunto, un ir y venir de miradas, de análisis, y la verdad es que la invitación que me llegaba ahora con este importante libro que escribieron, para mí es la verdad un honor poder estar hoy acá con ustedes y poder haber tenido acceso a este libro de manera digital, que estoy segura que va a ser de un gran aporte, no solamente para pensar los derechos humanos y la lucha por los derechos en México, sino también para el resto de nuestra región, ¿no? El libro, la verdad es que me resultó por demás interesante en muchos sentidos. Yo creo que es un libro, lo digo con total sinceridad, de verdad es un gran aporte al campo de los derechos humanos y al campo de la lucha por... El libro se propone en dos partes, digamos, dos partes sustanciales. En una va a tener una lectura y una mirada crítica sobre el concepto de derechos humanos, su surgimiento, sus discusiones y sus transformaciones a medida que fue pasando el tiempo, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en adelante, y una segunda parte que tiene que ver con la lucha, ¿no? Con la lucha por los derechos humanos, que también tiene como un mismo título, pero que ha querido decir cosas distintas en distintos lugares de la región, y que además ha querido decir cosas distintas a lo largo del tiempo, ¿no? Y decía entonces que el libro para mí fue un encuentro con un material de muchísima riqueza en muchos sentidos. Tiene esa primer parte, me parece que es de un aporte teórico-conceptual realmente muy notable. Principalmente, o no principalmente, ¿no? Pero en un primer punto a mí me interesaba destacar que no solo hace una recorrida por la trayectoria tradicional de los derechos humanos, de la Declaración Universal en adelante, sino que hace una lectura crítica de esa trayectoria, incorporando elementos que habitualmente en el ámbito académico, incluso en el ámbito de las organizaciones de derechos humanos internacionales, no aparecen, ¿no? Que es la concepción de los derechos humanos y aportes posibles que quedaron por fuera de lo que hoy hegemónicamente se considera los derechos humanos, sí, lo que Naciones Unidas definió, ¿no? Y en ese sentido, pensar la contraposición de derechos humanos, derechos de los pueblos, pensar el modo en que el bloque socialista comprendía, entendía a qué debían referirse los derechos humanos, son aportes que no aparecen habitualmente con este nivel de rigurosidad, puestos como contrapunto de lo que finalmente va a ser el concepto hegemónico de derechos humanos. Y a mí me parece que eso es importante como parte de una
una construcción de conocimiento crítico como parte de un enfoque materialista a la hora de construir conocimiento, en el sentido de que nosotros tenemos la tendencia a contar las trayectorias de las hegemonías, digamos, ¿no? Las trayectorias de aquellos conceptos que van construyéndose como hegemónicos a lo largo del tiempo, o los procesos que van construyéndose como hegemónicos, y solemos dejar por fuera aquellos otros que estuvieron en disputa, que intervinieron en ese momento en la discusión de cómo se terminaría consolidando o redactando esa declaración, y que son fundamentales para entender que no es que no había otra alternativa, ¿no? De entrada había una discusión que estaba planteada, o se consolidó una determinada hegemonía, pero eso no quiere decir que no hubiera otras concepciones, otras perspectivas que no estuvieran girando en el mismo momento y que no estuvieran siendo construidas en el mismo momento, ¿no? Y ese elemento va a poder anudarse con la aparición del Tribunal Russell, del Tribunal de los Pueblos posteriormente, que también es algo que suele presentarse en la lógica académica o en esas trayectorias que se hace habitualmente de modo desconectado, ¿no? de la discusión inicial por la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Solemos encontrar textos que hablan sobre las Naciones Unidas y las distintas transformaciones que ha tenido la normativa respecto de los derechos humanos, y otros materiales que trabajan sobre el Tribunal Russell y posterior Tribunal de los Pueblos, como si eso fuera un proceso absolutamente que va por un carril aparte, ¿no? Que corre en paralelo y que no tiene ninguna vinculación con el primero, o que no tiene, o que no interviene en una disputa real, ¿no? Con el primero, y el modo en que se incorporan esas discusiones desde la declaración misma nos permite entender cómo en realidad ese mismo Tribunal de los Pueblos logra retomar parte de esa producción, de eso construido, de eso intentado plasmar y con relativo éxito en la Declaración de los Derechos Humanos, y constituirlo en una herramienta de lucha también como parte de un tribunal, ¿no? Como parte de un tribunal que puede fallar no solamente por los derechos individuales y liberales, sino también por los derechos de los pueblos, ¿no? A mí me parece que ese es un gran aporte, y que es un aporte que no suele hacerse, que solemos hacer desde las organizaciones políticas o de derechos humanos, pero que en este libro articulan las dos cosas, ¿no? Y que es una característica que tiene todo el libro, que es que al inicio hace una declaración en relación a la vinculación del conocimiento científico y del conocimiento producido en las organizaciones populares, parándose claramente desde las organizaciones populares, y yo diría que este es un libro que va a caballo de ambas, entre otras cosas porque nosotros, las personas que estamos y que somos parte de las organizaciones populares, también podemos estudiar en la universidad y también tenemos títulos y una cosa, y no dejamos de ser ni miembros del Comité Cerezo, ni en mi caso miembros de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en el momento en que traspaso la puerta de la universidad. Y entonces reúne este libro las dos cosas, y eso a mí me parece que es una potencia realmente significativa, no solamente en términos políticos, no solamente en términos académicos, sino también en términos epistemológicos, para dar una discusión de cómo y quiénes construyen conocimiento, ¿no? En ese sentido, me parece que es interesante pensar, bueno, eso, ¿no? Los derechos humanos desde la declaración. Me parecía que podía ser interesante también ponerlo en diálogo, esa declaración de los derechos humanos que termina votando Naciones Unidas el 10 de diciembre del 48, ponerlo en diálogo con lo que sucede el 9 de diciembre del 48, que es la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que no aparece con centralidad en este libro y que no suele ubicarse dentro del universo, digamos, de la normativa de derechos humanos, pero que es interesante porque el concepto de Lemkin trae una noción que el Comité Cerezo
toma con mucha fuerza, que tiene que ver con la lógica de la dominación y la opresión, ¿no? Y una de las características del concepto de genocidio acuñado por Lemkin es que se plantea como una herramienta de opresión, ¿no? La definición original de Lemkin era la imposición de los patrones nacionales del grupo opresor sobre un grupo oprimido, ¿no? Y la lógica de la existencia de grupos, ¿no? de grupalidades, de comunidades y de oprimidos y de opresores dentro de Naciones Unidas es un hecho significativo. Yo creo que de alguna manera explica en gran medida por qué el concepto como herramienta jurídica suele denostarse o dejarse de lado, y sería un interesante contrapunto como para incorporar. Pero más allá de eso, insisto, me parece que esa reconstrucción que hace el libro es muy significativa. Pero además no solo se queda en eso, sino que el libro avanza en una propuesta propia, y eso también me ha resultado de mucho interés. Yo suelo ser muy reacia al concepto de derechos humanos. Tuvimos en mi organización una discusión hace unos cuantos años, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que es el organismo más antiguo de Argentina, se crea en 1937 como parte del Socorro Rojo, ¿no? de la solidaridad internacional con los revolucionarios españoles que peleaban contra el franquismo, ¿no? Y en aquel momento, el organismo, cuando deja de ser los Socorros Rojos, se lo bautiza como Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ¿no? El hombre con mayúscula, el hombre como humanidad. Y cuando las discusiones sobre el feminismo empezaron a aflorar hace unos cuantos años en nuestro país, la organización se dio todo un debate sobre si cambiarnos o no el nombre, ¿no? En esto de que el hombre era el hombre blanco, varón, con pintas de europeo, y en esa discusión finalmente hoy somos derechos humanos, pero fue toda una discusión, porque en realidad la concepción con la que nosotros trabajamos es la de los derechos de los pueblos y no la de los derechos humanos, y siempre fui yo muy reacia a usar ese concepto que me resultaba ajeno, que me resultaba incómodo. Y el libro propone, no solo se queda en esta reconstrucción, sino que hace una propuesta teórico-metodológica de entender los derechos humanos, de reapropiarnos de ese concepto, de resignificarlo y de entenderlo como, ¿no? entenderlo desde una herramienta de lucha y entenderlo como derechos no individuales, sino colectivos, ¿no? Y en ese es un aporte que a mí me parece que es realmente muy significativo en esta concepción histórica que propone el comité para repensar el concepto de derechos humanos, ¿no? A mí me parece que toda esta primera parte es de una densidad teórica muy importante y que sin duda va a tener una trascendencia a la hora de seguir reflexionando y seguir construyendo conocimiento dentro y fuera de las universidades y los movimientos sociales. La segunda parte que trabaja el libro es de alguna manera la puesta en práctica, ¿no? O el movimiento de ese concepto y pensar cómo se articula en la lucha concreta, ¿no? Que tampoco es tarea sencilla, porque las organizaciones que efectivamente el uso que se hace de los derechos humanos y las organizaciones que se crean al estilo ONG o a partir sobre todo de fines de los 80 y principios de los 90, ¿no? Con el fin de la Guerra Fría y con el nuevo paradigma de la víctima como centralidad, han puesto en jaque o han puesto en varios bretes a las organizaciones que se consideran de derechos humanos, que ya tienen de por sí en su constitución algunos problemas, ¿no? Porque los derechos humanos, entendidos como derechos de los pueblos, derechos políticos, sociales, económicos, ¿no? El derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, no en términos de la Revolución Francesa, sino desde una concepción socialista, uno podría pensar que los derechos humanos entonces son parte
una bandera que cualquier organización revolucionaria debería tener, y entonces las organizaciones que se dedican específicamente a los derechos humanos tienen ese problema, que es que no tienen movimiento social directo, ¿no? Porque, bueno, son los trabajadores, los estudiantes, los movimientos sociales organizados, ¿no? En Argentina solimos pensar a los derechos, las organizaciones de derechos humanos como un movimiento, y yo siempre digo, somos un movimiento sin movimiento de masas, ¿no? Porque en realidad es transversal, ¿no? Como podríamos discutir las cuestiones de género, de identidad y así otras cuestiones que en realidad son transversales a los movimientos populares en términos generales. Y entonces en ese sentido el desafío que se propone el libro en la segunda parte también es un aporte muy interesante, que es poder pensar, por un lado, cuáles son los usos que se le han dado a los derechos humanos y a estas organizaciones, poniendo una mirada crítica en la, aunque no lo dice así, yo por lo menos lo leo en este sentido, con una lógica de la profesionalización, ¿no? Y una lógica de la institucionalización de los derechos humanos, donde pareciera que para hablar de derechos humanos hay que ser abogado en primer lugar, y que se refiere al litigio de distintas maneras, en organismos internacionales y en los pueblos locales, cosa que por supuesto hay que hacer, nadie dice que no, pero se plantea, o por lo menos yo leo en esa segunda parte, que se plantea esta tensión existente, ¿no? Que no hay posibilidad efectiva de construir esos derechos que nosotros consideramos los derechos humanos en términos colectivos, en la medida en que el sistema siga siendo y en la medida en que los oprimidos y los opresores sigan existiendo como tales, y que entonces hay una limitación que tienen estas organizaciones, a las que el libro va a tratar muy críticamente, con una crítica que comparto en un 100%, ¿no? Pero además da como ese paso más allá, que tiene que ver con esto otro, que es con la articulación con otros movimientos, o con la articulación de estas reivindicaciones, de esta forma o esta práctica militante particular, que es la de los derechos humanos, con la militancia popular en general, a partir de incorporar algunos elementos el recorrido de otros países, y de centrarse claramente en México, que es desde donde el libro habla y desde donde nos aporta al resto de los países. A mí, sé que somos varios en la mesa, no quiero extenderme mucho más, pero sinceramente yo quiero felicitar a los compañeros y compañeras que se han propuesto la tarea de este libro. Saludo enormemente la creación de un libro, ¿no? El libro como objeto, como instrumento de lucha, el libro como una propuesta de unidad, ¿no? De desarrollo mucho mayor que un artículo o que una serie de artículos, y realmente saludo la apuesta por aportar, ¿no? Por ser creativo y por sumar desde la experiencia, la reflexión y el estudio nuevas formas de entender y repensar las viejas categorías, sin duda para poder utilizarlas como herramientas de luchas para este mundo que nos toca vivir, que no es el del 48, sino donde el neofascismo ha tenido un lugar, donde los gobiernos populares o que se definen a sí mismos como populares no logran consolidar los derechos que dicen defender, y entonces me parece que como herramienta para la acción este libro de verdad va a ser una contribución más que importante para los movimientos en México, pero también para el resto de la región. Muchas gracias, doctora Malena Silveira. Sin duda son puntos muy interesantes para la discusión. Vamos a darle el paso ahora a la doctora Melanie Salgado, que nos va a hacer un comentario, una invitación a la lectura, y después a ver si podemos intercambiar un par de ideas con quienes nos acompañan también acá en el público. Melanie, por favor. Ahí se escucha bien, ¿no? Está bien chiquito. Sí, el espacio. Bueno, pues muy buenos días a todos. Los que me acompañan acá en la mesa, los que están como asistentes, los que están siguiendo la transmisión en vivo. Bueno, primero que nada también felicitar que el libro esté acá.
que haya habido la oportunidad de que además esté en físico, porque si bien las herramientas digitales son muy útiles para ciertos sectores, no es que permitan, más fuerte, no es que permitan pues el acceso tan libremente a otros sectores donde yo creo que sí se quiere llegar de alguna manera. Y me parece una coincidencia, porque no estuvo planeado así, pero una coincidencia bonita, significativa, que la presentación en esta facultad haya quedado en el marco de la celebración de los 100 años de la Facultad de Filosofía y Letras. Han sucedido uno tras otros eventos en esta facultad donde historiadores, literatos, lingüistas, pedagogos están discutiendo en teoría como humanistas el papel de las humanidades a 100 años de la fundación. Y se ha oído mucho silencio en medio de esas voces acerca de lo que realmente exige el pueblo mexicano, lo que necesita de un historiador, lo que necesita de un lingüista, lo que necesita de un literato, ¿no? Entonces, no es algo planeado ni organizado de esa manera, pero me parece bonito. Y yo no voy a comentar todo el libro, creo que ya han hecho una reseña completa de estas como 2 partes en las que está organizado, pero sí quiero centrarme en 2 aspectos que me parece que son fundamentales y que quizá ayuden también para quienes estamos pensando en los grandes retos que este mundo neofascista, como decía la ponente anterior, nos deja en la mesa para pensar. Y quiero comenzar diciendo que en el libro hay una parte en la introducción donde dice: todavía predomina la separación entre el intelectual o académico y la persona que en la práctica lucha por diferentes derechos. Una brecha que debemos superar en aras del crecimiento de los movimientos populares. Y una de las grandes ventajas, pienso yo, que propone el libro, es que es una práctica colectiva que se piensa a sí misma, que reconoce que no partió de la nada, partió de necesidades concretas, buscó fuentes concretas de dónde abrevar, qué experiencias populares había anteriormente y las consideró como fuentes académicas, ¿no? Algo que a veces aquí en estas aulas y salones nos negamos a pensar. Uno piensa que pensar la realidad, crear conocimiento de la realidad, es sentarse en un escritorio, concentrarse profundamente y a partir de ahí construir conocimiento, quién sabe cómo sea que eso pase. Y creo que una de las grandes ventajas del libro, y lo trató de reflejar en la estructura, es decir, no es así necesariamente. Hay otros esfuerzos que están fuera de esta universidad ocurriendo y que pueden resultar tan humanistas, tan filosóficos, tan profundos y fundamentados como aquellos que creemos que se hacen en los escritorios. Y creo que la estructura del libro justamente también intenta, lo dicen también en la introducción, romper esta oposición que se ha creado entre el intelectual, digamos, o el trabajo académico y la lucha cotidiana, a diario, la que hacemos cuando caminamos las marchas, cuando vamos a un meeting, etc. Y por eso tiene como esta estructura en donde parece que hay una parte un poco más teórica y después se narra la experiencia propia. Pero hay que entender que esa parte teórica fue como la fuente a partir de la cual se nutrió la experiencia concreta, luego se narra esta y al final se vuelve a repensar. Creo que esto es algo que no se enseña o que ya no se ve en la metodología de muchas de las universidades donde trabajamos. O sea, a los alumnos se les pide que citen bien, que busquen fuentes actuales, pero pocas veces se le pregunta: ¿y lo que quieres discutir pasa en la calle? ¿El problema que te estás imaginando aporta algo? ¿Quién lo está sufriendo? ¿Fuiste a preguntar? ¿Te pasó a ti en las calles? ¿Cómo se te ocurrió ese tema? Etcétera. Y entonces, aunque no dicho explícitamente o no señalado de esa forma, yo pienso que es una de las grandes contribuciones. Y entender sobre todo que también cuando se camina en la marcha, se reivindica una postura teórica que han defendido otros pueblos en otros momentos, otras personas, y ahí hay un componente también, vamos a llamar como más intelectual, pero al mismo tiempo cuando uno se sienta y dice vamos a sistematizar esta experiencia y a escribirla, tenemos ahí presentes esos pasos, esas marchas en las que nos hemos mojado,
esas demandas a las que reconocemos porque regresamos otra vez a nuestros espacios y vemos que la realidad sigue siendo pues bastante compleja en su generalidad. Entonces, esa es una de las cosas que yo recomiendo tener muy presentes en la lectura del libro, ver cómo se intenta lograr estas cosas, y es una cosa que creo que por muy subestimada que está en los estudios actuales, debería incorporarse en las prácticas docentes, en las reflexiones en aula, pero también en las prácticas concretas. Y aprovecho para decir otra cosa, que es que desgraciadamente el avance de las políticas neoliberales en las distintas universidades, particularmente en esta, ha desvinculado y ha acabado con una serie de proyectos que pueden vincular la realidad de las aulas con la realidad, como diría Lenin, realmente existente afuera de ellas. Y hemos visto cómo cierran programas de prácticas, por ejemplo, donde se llevaba a estudiantes de esta facultad a comunidades de Chiapas, a impartir algunos cursos, a convivir con las comunidades. Actualmente ya no existen. Y actualmente ya no vemos los casos que narraba la doctora Eugenia Revueltas en el evento central de la semana pasada, de los 100 años de la facultad, en que venga gente externa de la universidad a tocar un salón y decirle al profesor: me deja entrar a su clase porque yo quiero aprender, porque me han dicho que usted habla de tal cosa que a mí me interesa. Es una universidad cada vez más cerrada, digamos, que gira en torno a sí. Y yo pienso que el libro nos lleva también a pensar eso. ¿Cómo rompemos esta política en donde parece que el conocimiento es una cosa que se genera sola, que está desvinculada, etcétera? Pero también cómo enfrentamos, decía bien Sánchez Vázquez, ¿no? La praxis es el criterio de verdad. Entonces, los alumnos luego dicen: creo que ya aprendí esto. Bueno, entonces resuelve un problema concreto con lo que has aprendido, les digo yo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver qué se necesita. Y yo creo que tanto las aulas como el movimiento social en general necesitan pensar como en estos dos momentos o en estos dos movimientos, y esa es, creo, una parte de la aportación. Otra que a mí personalmente me encantó cuando tuve la oportunidad de leer el manuscrito final, es un segmento del que se habla poco, pero que es algo que duele mucho y que ha vuelto a doler recientemente. Parece que no duele lo suficiente como queríamos que doliera para que no volviera a ocurrir. Pero en las páginas 30 y 31 del libro, ustedes van a encontrar una sección donde se reconstruye qué pasó después del término de la Segunda Guerra Mundial. Y donde en muy poquitos párrafos, creo que son 3 párrafos, se mencionan algunas de las empresas europeas y norteamericanas que no solo apoyaron, sino se beneficiaron económicamente antes, durante y después de la guerra. Y se van mencionando una a una con respecto a los tipos de beneficios que tuvieron. Por ejemplo, Ford aportó desde sus fábricas la construcción de 1 de cada 3 camiones utilizados por el ejército nazi. La BMW utilizó la mano de obra esclava de 300,000 prisioneros que fabricaban los motores. La Fuerza Alemana Aérea Alemana, bueno, los motores de la Fuerza Alemana Aérea. Está Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche. También aparecen editoriales como Random House, Batam Books, Kodak, Coca-Cola. Pero además no solo se mencionan estas, sino que se menciona, por ejemplo, a Bayer, que no solo utilizó trabajo esclavo, sino que ilegal e ilegítimamente probó medicamentos, hizo pruebas experimentales en humanos con los prisioneros de los campos nazis. A mí me parece que esos 2-3 párrafos valen mucho. Está mencionado también el famosísimo Hugo Boss, que es quien diseñó los uniformes del ejército nazi. Y es que esto de pronto se olvida. Se olvida porque sabemos que ocurrió, se construye como un mito de algo que ocurrió en el pasado. Pero yo me pregunto ahorita cuáles son los nombres de las empresas que se están beneficiando con el trabajo esclavo, porque eso sigue pasando. ¿Cuáles son las personas desechables en las que se puede practicar y experimentar con esos medicamentos? Y entonces creo que está ahí como un recordatorio, no solo para saber que eso pasó, sino que después de eso hubo una fuerte discusión que nos llevó a pensar en la noción de derechos humanos como un mecanismo para evitar que el horror volviera a ocurrir. Pero el horror se repite un día, otro día,
otro día. Y ahora, bueno, con lo que está ocurriendo en Palestina, evidentemente, y el auge de posturas de ultraderecha en distintas partes del mundo, está ahí. Entonces creo que es como muy valioso, creo que es algo que no se había dicho, no se había recuperado de manera tan resumida y que yo saludo muchísimo. Me gustó mucho esa parte. Yo siempre que me encuentro con alguien y hablamos de esto, les recomiendo que lean esta parte. Y la otra es que explique lo que está en pugna en el centro, para decirlo, que hay un conflicto en la noción de vida digna, para no regresarnos a derechos humanos, y que eso nos lleva a decir que son los derechos que tienen las personas por ser humanas. Que es un poco la respuesta que uno encuentra en cualquier lado, ¿no? Los derechos humanos son los derechos que tienen los humanos. Ok. Pero si lo pensamos como son un conjunto de condiciones materiales socialmente necesarias, dependiendo del momento histórico, para vivir dignamente, no sobrevivir ni infravivir, sino vivir dignamente de acuerdo con esas condiciones, entonces sí nos vamos a dar cuenta porque hay ciertos conflictos en la definición de derechos humanos. Evidentemente, nuestra noción de vida digna no es la misma que están defendiendo los grandes empresarios en México, ¿no? Ellos no conciben una vida digna en donde las mayorías tengan lo necesario, a costa de que, bueno, ya no haya grandes minorías acaparándolo todo. La diferencia, pienso yo, es que en su proyecto hay una negación de esta noción. O sea, no están dispuestos a aceptar que su concepción de vida digna es una concepción para unos pocos, que se sustenta sobre el trabajo, el sufrimiento de la gran mayoría para poder concentrar tanta riqueza en tan pocos, y decirlo así, porque claro que decirlo así sería muy desfachatado, ¿no? Aunque ya hemos visto algunos casos de mucho cinismo, ahí están algunas declaraciones de, no me acuerdo qué nombre, de cierto empresario, que con un cinismo pone en sus cuentas sociales y nos embarra en la cara lo pobres, lo jodidos, disculpen la expresión, que estamos, ¿no? Y el lugar que nos corresponde en medio de su concepción de vida digna. La diferencia con lo que han construido los pueblos a través de la historia, luchando cotidianamente, echando tortilla para las asambleas, o sea, creo que eso es una de las cosas bonitas. No se refiere solo a un momento de lucha, sino a un proceso en el que uno aprende muchas cosas mientras va luchando. Es una noción que abiertamente dice que es una noción de vida digna pensada para la gran mayoría del pueblo trabajador. Ojo que no decimos todos, ¿no? No estamos jugando el juego del mito capitalista donde todos somos libres, siempre y cuando tengamos la cantidad suficiente para ejercer esa libertad. Si no, estamos igual de restringidos que cualquier otra persona. Entonces, creo que trae eso a la reflexión. Como decían hace rato, es algo que no se encuentra en muchos lados, porque es algo que se ha construido en la práctica concreta, y yo creo que también es un homenaje a cada una de las personas que en distintos pueblos han luchado por estas nociones. Y bueno, finalmente, pues agradecer también, me dijeron que si yo quería se podía publicar al final un análisis, pues que yo intenté hacer, que intenté que no fuera como muy académico, porque pues de nada sirve escribir muy bonito y muy profundo, pues si nadie va a leer eso y no le ayuda a nadie a entender nada. Y bueno, yo accedí, agradezco mucho eso, pero quería concentrarme también en que no solo es que tenemos una postura actualmente súper neofascista que empieza a naturalizar un montón de cosas que deberían doler profundamente. Yo creo que esa es una deuda de la que deberíamos estar hablando los humanistas. O sea, ¿cómo es posible que una facultad que genera humanistas tenga alumnos a los que no les duele seguir asistiendo cotidianamente a la escuela, entrar a una hora de clase, sabiendo que en esa hora han muerto 30 y tantos niños palestinos? ¿Por qué esos temas no impactan? ¿Por qué eso no causa dudas en las aulas? ¿Qué estamos haciendo? Creo que el libro nos pone eso también para quienes coexistimos también en estos otros espacios, y nos da la oportunidad de llevar estos temas a esos espacios. Y en ese epílogo yo traté de abordar una cosa que pues me empezaba a pasar mucho, y a mí me conflictuaba mucho cuando escuchaba a los estudiantes, a las estudiantes, que es esta noción de, bueno, es que mi privilegio, ¿no? Entonces, esto es muy común, y como lo digo ahí, no lo estoy cuestionando. Mi idea no es normal, los hablantes pueden decir lo que se les pegue su regalada gana,
Pero sí es como llevarnos a la reflexión, porque yo lo empecé a escuchar en cosas como, bueno, yo desde mi privilegio de que vivo cerca de la universidad, la mayoría de los estudiantes de aquí hacen 3 horas de ida y de vuelta a sus casas. Y hoy yo decía, pero eso sí es un privilegio, ¿no? O sea, realmente es un... No, yo desde el privilegio de que pues vivo en un lugar donde sí hay internet, sí entiendo lo que se quiere decir. Hay grandes sectores de la población que no tienen acceso a internet. Pero yo decía, pero sí es un privilegio. Entonces, bueno, empecé como a buscar el origen de la palabra, etcétera, y ahí trato de explicar lo riesgoso que es que nos hayan convencido, imagínense ustedes, de que somos incluso afortunados por tener, por ejemplo, en una colonia agua en tandeo, porque sabemos que la mayoría no hay. Y entonces lo que estamos haciendo es asumir, fíjense, o sea, como focalizar e incluso marcar como enemigo al que tiene agua por tandeo, en lugar de señalar que el Estado no está garantizando agua para todos, aunque deja que la Coca-Cola se robe no sé cuántos litros por día. El de la Coca-Cola sí es un privilegio, pero yo decía así, empezamos a llamar a todo privilegio, entonces ya no hay privilegios. Invisibilizamos los verdad, porque sí existen, sí los hay. Hay gente en este país que no paga impuestos y tiene esa exención incluso legalmente otorgada. Y bueno, pues yo creo, he podido platicar con algunos, si esto los lleva a una reflexión incluso de cómo experimentamos, a veces hasta con culpa, ¿no? Mi vecina dice, oh, yo tengo el privilegio de que me voy a jubilar, y se siente mal porque la mayoría ya no, ¿no? Nosotros no, sus hijos no, etcétera. Y yo les digo, no te sientas culpable, ¿no? Nosotros hemos dejado de pelear por algo, pero a fin de cuentas quien lo ha arrebatado es el Estado. Y ni modo que ataquemos a la vecina que todavía tiene derecho a su jubilación, en lugar de atacar a las autoridades y al Estado, al que debemos exigir que regrese esos derechos que han desmantelado. Resumido de una manera, hay un discurso que pueden escuchar en el metro, en el camión, en todos lados, que insiste en llamar privilegio a los derechos humanos. Y los derechos humanos no son privilegios, no son mercancías tampoco, no son servicios. Son derechos humanos, condiciones mínimas, indispensables para poder vivir dignamente. Y entonces a veces, pues sí, la naturalidad hace que tomemos como estas ideas, pero nos introyecta esta idea además de que el mundo funciona por suerte. Entonces, bueno, mi amiga tiene suerte, vive cerca, es privilegiada. Yo no, yo vivo hasta Ecatepec. No llego 3 horas diario en el transporte y si llueve es peor. Y el mundo no es tan azaroso como hacen parecer este tipo de expresiones. El mundo está dividido de una manera en la que ellos nos han convencido que ellos tienen derecho a despojarnos, a arrebatarnos lo que es nuestro, y nosotros nos hemos convencido de que lo poquito que tenemos es un privilegio. Entonces, pues felicito mucho el esfuerzo. De nuevo, invito a la lectura del libro, es muy amena además, creo, y pues agradezco mucho además que se me haya invitado a participar en la mesa. Muchas gracias. Y ahora vamos a darle paso a la doctora Claudia Araceli Mendoza de la Facultad de Derecho, que bueno, nos comparta sus opiniones, reflexiones y análisis respecto al texto. Por favor, Claudia. Muchas gracias a ver, ahí es para la formación sobre todo, ¿verdad? Por la aula, bueno, tú me dices si hay por ahí muchos mensajes de que no se escucha. Pues muy buenas tardes, buenos días todavía. Muy agradecida por la invitación al doctor Alejandro Karim, por supuesto, al doctor Héctor Cerezo, la doctora Melanie. Mucho gusto en estar aquí con ustedes en esta presentación. Creo que para mí es una gran oportunidad de poder discutir estos temas de esta manera. No puedo evitar, evidentemente, mencionar ni mostrar de dónde vengo y cuál es mi formación, ¿no? Es importante porque hablar de derechos humanos también es hablar, y sobre todo, ya lo mencionaba la doctora en su primera intervención, es hablar de esas luchas que se dan a nivel de ese ámbito que es tan alejado muchas veces de las personas. Eso es algo que desgraciadamente el gremio de los juristas y las juristas no logran entender. El derecho en sí debe de responder a las necesidades de las personas. El uso, el manejo del derecho debe de ser
al servicio y debe de estar al servicio de las personas, del pueblo, de la gente. Si no funciona así, no sirve. No importa si se sabe mucho de derecho y mucho de normas y me sé los códigos y las leyes de memoria. No sirve. Eso es importante. Para esto, la reflexión del libro que nos presenta este libro es maravillosa. Ya con todo lo que se ha mencionado, híjole, hay tantas cosas que decir. El libro, en estas dos partes, el surgimiento de los derechos humanos por un lado, la práctica y apropiación de los derechos humanos en la práctica de los pueblos por otra, en el sentido de visibilizar en la primera parte todos estos antecedentes históricos, formales de los derechos humanos, partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, desde los orígenes de la concepción occidental y de alguna forma todavía actual de los derechos humanos, que es un origen burgués, que es un origen de grupos muy delimitados en la historia y muy delimitados también en el tiempo, porque muchas veces se piensa que los derechos humanos nacen ahí. Algo que tiene que ver con la dignidad de las personas, y yo diría con las aspiraciones de las personas en todo momento, en toda la historia de la humanidad, siempre ha existido, siempre ha habido. Las personas siempre hemos tenido aspiraciones para vivir bien, de alguna manera que nos haga sentir bien, con nosotros, con nosotras, en nuestro entorno, con los demás. Siempre. Se le ha llamado de diferentes maneras. Por eso, y lo dice el libro, en esa primera parte, los derechos humanos es un discurso parcial en este sentido, con ese nombre y ese apellido, ¿sí? En la segunda parte también visibiliza cómo ese nombre y ese apellido que ahora le denominamos derechos humanos y que en otros momentos históricos y en otros idiomas también, hablo por ejemplo de algunos pueblos en África, por supuesto pueblos indígenas en México y en el mundo, en los propios idiomas, no existe la denominación de derechos humanos como tal, como tampoco existe la palabra derecho, sino que estos se identifican con lo otro, con lo externo, con lo ajeno, con lo que está allá afuera, y que es posible que me sirva para defenderme de lo mismo, de lo que está allá afuera. En esa apropiación que hacen los pueblos y las personas, ¿no? De ese discurso para sus luchas. Existen otras denominaciones que dan cuenta de la paz en el corazón, del equilibrio, de la vida digna, precisamente, del Sumacosay de Bolivia, de Ecuador, el Sumacamaña, y que acá en pueblos indígenas del sur, no me acuerdo ahorita de cómo se le dicen esos idiomas, pero en idiomas tzotzil, celtales, existe una denominación que da cuenta de esto, que significa vivir bien, y que en términos occidentales y en el mismo discurso de los derechos humanos significa dignidad humana, pero que no solamente se considera a las personas humanas, sino las personas humanas inscritas en un entorno donde también tenemos a los árboles, a la madre tierra, a la tierra, a los ríos, al agua, a los animales, y donde hay un respeto donde todos nos correspondemos. Eso es importante. Este libro, bueno, además de estas dos partes, por supuesto está el maravilloso epílogo de la doctora Melanie, que entrando le dije, bueno, me encantó, porque lo vi muy real, o sea, es cotidiano lo que hablan, quienes hablamos, incluso de manera que queremos resultar empáticos, ¿no? Empáticos y hasta, mira qué buena onda soy, que reconozco que yo tengo privilegios y que no debería de tenerlos, pareciera, ¿no? Es que tengo agua en mi casa. Yo también hablo de esto porque busco esas reflexiones. Desde el estudio del derecho, de repente siento que hay cierta reticencia en el alumnado, desgraciadamente, no en todos, siempre hay esperanzas, pero en la Facultad de Derecho, ¿no? Pero yo les trato de explicar que si no entendemos estas partes y si no reflexionamos, si no metemos la mano así
en todo lo que estamos hablando y lo hacemos así, nos apropiamos de esos discursos y de esas reflexiones, no vamos a entender el porqué del derecho tampoco y vamos a reproducir normas que ni siquiera sabemos por qué están ahí o cuál es el objetivo que tienen. Hay un profesor que, no me dejará mentir, el doctor Alejandro Karim, un profesor pilar, un jurista, pilar del pensamiento jurídico crítico, recomendaba pues a los que estudiábamos derecho que pensáramos por qué y que nos preguntáramos por qué el derecho dice eso que dice y no otra cosa. Él insistía en que la norma está ahí, pero atrás de la norma es un vehículo, ¿no? Es una frase, son frases que dicen que algo se puede o no se puede hacer, y ahí se escriben también los derechos humanos. Cuando habla de toda esta normativa que deviene desde la declaración y se plasma en instrumentos internacionales de carácter obligatorio, vinculatorio a nivel mundial, desde una perspectiva que inició parcial. Y decía este profesor Óscar Correas Vázquez, decía, esas normas, esas frases que están plasmadas en términos de normas, códigos y leyes, traen un mensaje atrás. Traen un mensaje. Y hay que preguntarnos esto. Yo a esto siempre les digo a los alumnos que nos preguntamos no solamente por qué el derecho dice eso que dice y no otra cosa, sino quién lo dice y desde dónde lo dice. Este libro, en estas menciones que la doctora Melanie acaba de realizar sobre los personajes que han intervenido históricamente en violaciones a los derechos humanos que ese mismo gremio también instauró y que sigue repitiendo, fíjense la similitud con una lista que sacó hace poco el presidente de la República, donde el libro menciona a la Fundación Rockefeller, o a la familia Rockefeller, que a fin de cuentas creo que es lo mismo, ¿no? Las formalidades, ¿no? Para decir que no soy yo, es otro. También aparece la Fundación Rockefeller financiando a esta organización de mexicanos contra la corrupción, gracias, es que mexicanos a favor de la corrupción, que encabezan ese sector también de grandes, que gozan de esos grandes privilegios, ahí sí podemos decir privilegios, porque son poquitos, ¿no? Y que tienen el dinero suficiente, los medios materiales para poder convocar a movilizaciones disfrazadas de movilizaciones sociales, donde desgraciadamente muchas personas, incluyendo al estudiantado, caen en esos disque compromisos, poniendo el cuerpo ante eso y esos compromisos. En los movimientos, por ejemplo, ayer, ¿no? La Facultad de Derecho, con todo respeto, porque hay de todo en todos lados, siempre hay que decirlo, es raro que participe en movilizaciones sociales, porque como yo le digo al alumnado, estamos en una formación o hemos sido formados o deformados para mantener el sistema tal cual está, porque esa es la función de los abogados y abogadas, repetir las normas que están, y al repetirlas pues se está repitiendo y fortaleciendo el sistema. Al sistema que ha ocultado lo que está detrás del discurso de los derechos humanos y del mismo Estado. Cuando la doctora Melanie dice, bueno, es que el Estado perdona o ha perdonado, en el caso mexicano, los impuestos que son obligación de las personas, de todas, y que esos impuestos van, ¿para qué? Para esta universidad donde me encantó que dijera la doctora Melanie también, que solo basta con que toquen la puerta. Esa frase la uso mucho también en clase, y me frustra porque este semestre recibimos una notificación en la facultad de que no podemos admitir oyentes. Y yo siempre diciéndoles en el salón de clases, todas las personas, todos los mexicanos y mexicanas de manera prioritaria, evidentemente, pueden tocar la puerta y decir, ¿puedo entrar a su clase? Por supuesto que sí, porque es la universidad de los mexicanos y de las mexicanas. O sea, es la Universidad Nacional. Si no pueden entrar aquí donde también están sus impuestos, como si fuera un coto vedado,
donde a veces nos cierran espacios académicos y académicas porque vienen ponentes que no corresponden al pensamiento de ese momento de autoridades superiores universitarias. También sucede. ¿Cómo? Eso es contradictorio a la idea de una universidad también. Entonces, ¿cómo ayer la Facultad de Derecho está participando en estos movimientos? Y ayer en una clase pregunté y me dijeron, es que eso nos toca, porque somos abogados y nos toca. No solamente eso les toca, independientemente de lo que ustedes consideren, mientras se comprometan y consideren que es correcto, adelante, la manifestación de las ideas es maravillosa y hay que aprender, pero no es lo único que les toca. Les toca lo de Palestina, lo que está sucediendo. Les toca reflexionar y preguntarse el porqué de las cosas y el porqué del derecho y el porqué de los sucesos por los cuales otras personas están luchando y que nos corresponde a nosotros como abogados y abogadas también. ¿Por qué nada más eso? ¿Por qué nada más una reforma que es casi segura que va a transformar al Poder Judicial? Que es importante conocer cómo funciona el derecho y las normas y el Poder Judicial, y que si se puede, que si es constitucional o no constitucional. Yo creo que eso es muy interesante, son conferencias magistrales, hay que escucharlos, uno aprende mucho, pero no se trata de eso nada más. Se trata de que si algo no está respondiendo a las necesidades, a los derechos, en este sentido que los contempla el libro en su segunda parte, de las personas, se tiene que cambiar. Y entonces las discusiones tienen que decir, a ver, vamos a trabajar para hacerlo y cómo lo vamos a hacer, y cómo vamos a participar todos y todas, y cómo nos vamos a enterar de cómo funcionan las cosas. Porque ahora yo tengo la posibilidad de poner, quitar y de participar políticamente. Antes no me fue dado esa posibilidad. Y tenemos que luchar por eso y fortalecerlo, ¿no? Esa verdadera democracia. Hay tantas menciones que, miren, aquí está el libro, les quiero mencionar, por ejemplo, dice algunas menciones que quisiera leer. Los derechos humanos, tal y como están establecidos en el sistema internacional, en la realidad no son para las mayorías, para los explotados, para los pobres. A lo mucho se han convertido en un faro, en una esperanza. Durante mucho tiempo y todavía los derechos humanos de repente también han sido ese discurso paliativo para mantener tranquilos los movimientos y las luchas de clases, las luchas del pueblo por sus derechos, por una vida mejor, ¿no? Esa aspirina, ese estate quieto, mira si tienes agua, mira si tienes derecho a la educación. Si trabajas mucho y lo suficiente, vas a salir adelante. No es cierto, no es cierto, eso no es verdad, ¿no? Hay tantos, existe, esta es otra nota que apunté acá. Existen intereses de clase en cada concepción de los derechos humanos, y reconocerlos, identificarlos y problematizarlos es importante para no caer en el discurso fácil y tramposo de que los derechos humanos no son políticos, que no son ideológicos, que son neutrales. Los derechos humanos, como el derecho, no es neutral. Esto visibiliza el libro. Creo que es un placer leer cuando no solamente está retomando esa trayectoria histórica con datos, con fechas, en fin, con sucesos, sino que además visibiliza para qué y a quiénes ha funcionado el discurso de los derechos humanos en este sentido. El derecho y los derechos humanos no son neutrales y no lo han sido históricamente. Eso es por un lado. También, bueno, sí. Tengo tanto que mencionar, ¿verdad? Aquí está. Pero hay algo más que quisiera mencionar, que no se me vaya. Además de pasar por esta parte, en la segunda parte me parece que ya es donde menciona los movimientos, sobre todo lo que sucede en México, ¿no? Lo que ha sucedido. Los derechos humanos en México, bueno, esa es la última parte, pero los casos de la historia de los derechos humanos como herramienta en México,
las experiencias de Argentina, la experiencia chilena, salvadoreña, y en el caso mexicano, yo quisiera detenerme ahí también, porque para mí esa mención es una puerta para fortalecer también todo esto que nos aporta el libro. Menciona el uso, ¿no? Del derecho en general y de los derechos humanos. Fíjense que también con el discurso de los derechos humanos se acompaña el discurso de la paz y del desarrollo. También es algo que no hay que olvidar. Con el discurso del desarrollo, esto viene a colación por una mención que hace el libro, donde da cuenta de la persecución que se da por parte del Estado mexicano en los años entre los 50 y los 60 en movimientos sociales. Eso me toca directamente. 1956. Huelga nacional estudiantil. El ejército entra en el Instituto Politécnico Nacional y toma el 23 de septiembre origen de otros movimientos sociales. Por ese hecho del ejército del Estado mexicano, toma el internado. Instituto Politécnico Nacional, creado por el general Cárdenas, con becas, con apoyo a estudiantado, y donde se hacía, para que pudieran dormir, comer y estudiar, donde se hacía pues campaña para que las familias mandaran a sus hijos de obreros y campesinos, porque ya desde entonces pues la universidad, nuestra querida universidad, pues estaba siendo un poco, se estaba alejando ya, o ya estaban más lejitos, ¿no?, de la gente del pueblo de México. Y entonces el Instituto Politécnico Nacional, reuniendo toda la educación politécnica, crea estas becas y este internado para dar la oportunidad a hijos de obreros y campesinos de poder estudiar. Y no solamente eso, suena muy duro, pero para poder comer. He escuchado a antiguos estudiantes del Politécnico y que habían tenido esas becas y que eran parte de ese internado, decir que las familias enviaban a sus hijos ni siquiera para pensar en que sus hijos iban a estudiar, sino para que sus hijos pudieran comer. Ese internado fue cerrado por órdenes. Quien dejó entrar al ejército, Alejo Peralta. Esas familias son de esas familias poquitas que existen en México todavía, ¿no?, y que son de esas poquitas que detentan el poder económico y también político de México, y que forman parte pues de esa élite mundial, global, capitalista. Fue Alejo Peralta, y eso yo creo que no hay que olvidarlo, y agradezco al libro por dejar esa ventana abierta para hablar de ello. Alejo Peralta fue quien permitió y que dejó las puertas del Instituto Politécnico Nacional para que el ejército entrara y cerrara el internado. Iban buscando al presidente de la Federación de Estudiantes Técnicos, porque era un peligro para México, aunque suene muy actual. En 1954, estamos hablando de los años 50, esto sucedió el 23 de septiembre de 56, Nicandro Mendoza Patiño, mi padre. Cambian el 145 y 145 bis del Código de Procedimientos Penales sobre el delito de disolución social, que estaba encaminado a detener el fascismo, que estaba en una amenaza internacional, etcétera, etcétera, que era extranjeros, pensando en extranjeros que venían con esas ideas, etcétera, etcétera, lo cambian para detener a mexicanos. ¿Dónde? Fíjense, porque es importante, porque el derecho dice eso que dice no otra cosa. Le quitan la noción de extranjeros y decir toda persona. Toda persona implica mexicanos y mexicanas. Y con esa reforma, pues el primer mexicano sentenciado por disolución social en México fue mi papá. Lo detienen el 28 de septiembre, no estaba en el internado el 23 de septiembre, lo detienen el 28 a Lecumberri. Él nunca lo aceptaron como profesor después de muchos años avatares y demás. No lo aceptaron en el Instituto Politécnico Nacional y lo acoge en la Universidad Nacional, donde terminó pues, su vida, después de muchos años sirviendo como académico. Pero fíjense, ¿qué era la lucha de esos estudiantes en aquel momento? Y que tiene que ver con este material que nos está poniendo en nuestras manos el libro. Los derechos humanos, el derecho a la educación, ¿sí? Y el discurso del desarrollo, ¿qué tiene que ver con los derechos humanos? Bueno, pues que Truman en esos años sale, el presidente de Estados Unidos, sale a dar varios discursos, pero uno de esos discursos dice
Fíjense que hay muchos países que no tienen el desarrollo, palabras más, palabras menos, que tenemos nosotros, porque somos bendecidos por Dios, ya saben ustedes. Entonces, tenemos, y eso, que no tengan desarrollo, ahí es donde se inventa, ¿no?, esta idea de países subdesarrollados, tercer mundo, y los otros, los pobres, no iguales con nosotros, y por supuesto no se aceptan otras posibilidades de idea de desarrollo y de derechos humanos también, porque, y de paz, ¿no? Entonces, ahí dice, bueno, lo que tenemos que hacer, porque la falta de desarrollo es un peligro para los países democráticos, el discurso de la democracia, derechos humanos, ¿no? Es un peligro para los países democráticos de este lado, entonces tenemos que apoyar con nuestra capacidad técnica y no sé qué a estos países. Y con ese discurso se crea un famoso punto 4 del Plan Truman en su modalidad Columbia. ¿Qué significaba eso? Significaba que profesores de la Universidad de Columbia iban a venir a instaurarse en las escuelas rurales. ¿Por qué? Pues para fomentar la educación técnica. ¿Qué era lo que hacía Nicandro Mendoza? Nicandro Mendoza se inscribía en las escuelas rurales, platicaba con el estudiantado, se organizaban y sacaron a patadas a los profesores de la Universidad de Columbia. ¿Por qué? Si aquí tenemos muchos. Y aquí se debe de fomentar, como el Instituto Politécnico Nacional que crea ingenieros, era para eso, ¿no? No se necesitaba eso. Y bueno, ese fue uno de los puntos por los cuales fue muy perseguido el movimiento de 1956, líderes presos, sentenciados por primera vez como mexicanos por el delito de disolución social, tachados por ser criminales, y bueno, una cantidad de cosas. El discurso del derecho y de los derechos humanos va junto con la democracia, que todavía se utiliza para ocultar intereses bélicos que al final de cuentas tienen que ver con un interés de mercado, con un interés de fortalecimiento del capitalismo a nivel global. Tenemos, y es necesario, este libro y su lectura porque visibiliza el discurso detrás de los derechos humanos y de todas estas menciones. Eso por un lado, y no deja, por supuesto, sin mencionar y sin insistir en la importancia de la apropiación de los derechos humanos o del discurso mismo para el lado de la colectividad y de lo comunitario, para sus luchas. Entonces, y siempre menciona pues a las organizaciones que como el Comité Cerezo se han mantenido cerca de las personas, cerca de las realidades, y que pues es el resultado de este libro, ¿no? Es un libro humano, con un fuerte contenido académico, teórico, y eso yo creo que es una de sus características o la característica principal, y ahí radica desde mi punto de vista su gran valor, ¿no? No olvidar muchos de estos aspectos que menciona el libro. Pues muchas gracias, yo creo que ahí lo dejo porque ya me fui mucho. Sí, muchas gracias, Claudia. Ahora, bueno, me toca a mí ser el último comentarista antes de darle la palabra a Héctor, que es el encargado de la edición. Y yo siempre he sido de la idea de que las presentaciones del libro, si bien es bueno este debate, ampliar un poco las críticas hacia el contenido, tienen que partir de una idea más simple, que es invitar a la lectura, ¿no? No quisiera repetir mucho de lo que ya se dijo, aunque sí tendré que recuperar algunas cosas, porque si bien el texto está dividido en dos partes y un epílogo, digamos que son 4 partes directamente entrelazadas entre sí. La primera, y recupero esta idea con la que cierra Claudia, pues que se ha repetido con las participantes anteriores, es que es un libro, yo me atrevería a decir, valiente, por diferentes cosas, ¿no? Primero porque es un libro activista, asume que los derechos humanos no pueden ser neutrales, sino que tienen que ser resultado de la praxis histórica, y entonces hace praxis política a través de la escritura, ¿no? Que a veces, como bien se ha dicho desde hace rato, se nos olvida. Tendemos a, desde la academia, hacer reflexiones que no siempre se abundan en la realidad, y que yo a la hora de ir leyendo el texto confieso que, como alguien que se dedica a la docencia, a la academia,
pues iba diciendo, bueno, aquí está Quinquelamer, ¿no? ¿Por qué no citas a Quinquelamer? Si está editado también por la misma editorial, ¿no? Está avalado algunos de los textos por este editorial, o aquí está Ignacio Ellacuría, o esto es la filosofía de la liberación, esto es teología de la liberación, porque, y después, pensándolo un poquito, me di cuenta de dos cosas. Una, que me emocionó mucho, que es, bueno, forma parte de un pensamiento más amplio, que es un compromiso de vida, que si bien hay pocos textos que hablan del activismo práctico del movimiento popular, pues sí los hay, y es bueno que empiece a haber cada vez más. Y por el otro lado es que el texto sí renuncia a ese academicismo, ¿no? Y no por ello renuncia a la necesidad de tener fuentes que respalden las ideas. No sé si esto queda claro, ¿no? O sea, es un texto muy bien documentado, en el que por supuesto se pueden ver que hay influencias, nunca, y tú también hay que aclararlo porque puede parecer otra cosa, nunca plagios, para nada, o sea, sino como todo texto colectivo, que también es una cosa que no se ha dicho, ¿no? En el texto aparece Héctor Cerezo Contreras como coordinador de la edición, y no hay mayor explicación al interior del texto, salvo algunas cosas que son bien valiosas y que se dicen así de manera muy puntual, que pueden pasar desapercibidas. Una de ellas es que es un texto colectivo, que es un texto del Comité Cerezo. Y que el Comité Cerezo pues, siempre ha seguido esta lógica, ¿no? De trabajar colaborativamente con un movimiento popular, hacer cosas en colectivo, y que pues, aunque le encargaron a Héctor rifarse la tarea de tener que escribirlo y sentarse enfrente de la computadora, pues es el resultado de la discusión colectiva del comité. Entonces eso creo que es una cosa bien importante, ¿no? La otra es que también parece que no se dice tantas veces como tendría que decirlo un texto de este orden, que tiene un objetivo de contar una contrahistoria de los derechos humanos, es que es un texto militante desde el socialismo. O sea, lo dices 2 veces, 3 tal vez, no más, pero es un texto que tiene fuentes marxistas, socialistas muy claras, y que en ese sentido pues, también tiene un objetivo muy claro, ¿no? O sea, el activismo que quiere representar este texto es también como un auto de fe, de por una parte, primero, narrar una contrahistoria de que se nos ha dicho que son los derechos humanos. No es esta cosa lineal en la que un día se reunieron todos los países buena onda, tomándose una chela y dijeron, ¿qué se les ocurre que sea bueno para que no nos hagamos la guerra y nos rompamos el hocico? Pues estas cosas, ¿no? Entonces, si uno se mete un poquito a la historia, nos damos cuenta de que, pues no fue nunca así. En realidad, el tema de los derechos humanos ha sido siempre un conflicto, una disputa, y es importante que no lo olvidemos, porque si olvidamos que es una disputa, olvidamos que tenemos que ir disputándolo desde diferentes actores que nos interesan. Y en esos pues está el movimiento popular, y están también las élites, y también la academia, y también los actores en el poder. Como bien decía Claudia, recuperando a Óscar Correas, Óscar Correas insistía mucho, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tratamiento que le da al tema, porque primero decía, la idea de derechos humanos es una tomada de pelo, ¿no? O sea, esto fue creado desde la burguesía, desde un discurso desarrollista, neocolonial, y después es bien interesante cómo el mismo Óscar Correas va componiendo su discurso, porque dice, claro, surgió así, pero cada vez más es una herramienta de lucha del movimiento social que está encontrando ahí estrategias y herramientas, de ahí el mismo título del texto, para presentar sus demandas ante el poder y exigir la modificación del sistema. Entonces eso me parece que es bien importante, ¿no? Es una cosa muy importante de recuperar. Primero, entonces, muy en la lógica también del comité, pensaba yo en esta onda de los informes sombra, etcétera. Es un informe sombra de la historia oficial de los derechos humanos, ¿no? No sé si Héctor estará de acuerdo con esta idea. La segunda parte es más interesante, creo yo, porque ahí sí es como una confesión, ¿no? Es como a partir de esta reconstrucción, que es la que a nosotros nos interesa, la historia negada de la lucha de los pueblos, pues estamos los colectivos como este, que tenemos un corte popular, que no buscamos financiamiento, que buscamos abonar a la transformación, y que vemos en los derechos humanos una de muchas otras herramientas. Y repito la idea, una de muchas otras. No es que sea lo mejor, no es que sea la idea más acabada, pero bueno, es lo que hay. Como diría Cristina Pacheco, pues aquí nos tocó vivir, ni modo. Entonces hay que agarrar lo que tenemos a la mano antes de construir las condiciones objetivas para la transformación profunda, ¿no? Que otros le llamarían revolución. No las hay, entonces hay que construir otras herramientas. Y ahí pues uno se da cuenta muy claro cuál es el objetivo, las líneas de pensamiento, las estrategias del comité, cómo utilizan la herramienta. Entonces no se las voy a contar, ya se las contaron las compañeras, pero es para que lean el texto, ¿no? Y la tercera parte, para ir avanzando mucho más rápido, me estoy comiendo mucho tiempo y no era mi intención, a mí me resulta muy importante, muy valiente, porque justo en esta polarización que a veces tenemos con el tema de la transformación social, que tenemos un gobierno
que se autodenomina de izquierda, de transformación, que sí tiene tintes progresistas, que, como lo dice Héctor, ¿no? Pues han mejorado algunas cosas, pero en lo esencial las cosas importantes siguen igual. ¿Por qué? Porque no la han dejado transformar o porque no es su interés. El punto es que las cosas siguen igual y entonces tenemos que seguir insistiendo sobre la transformación. Y creo que este texto, seguramente te costó mucho trabajo elegir las palabras, sé que no, pero claras y finas para no ser malinterpretado y no herir susceptibilidades de muchas personas, pero me parece que es un texto claro y tiene un diagnóstico claro de no estamos viviendo en el PRI, no estamos viviendo en el PAN, pero tampoco estamos viviendo en el socialismo ni en la transformación real de las condiciones de existencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se han mejorado cosas, pero no se han transformado las condiciones de opresión. Entonces, no sé, a mí incluso me recuerda cosas muy elementales como el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? O sea, hay socialismos utópicos buenos que mejoran las condiciones de vida de algunos sectores, pero que no transforman las formas de explotación. Entonces ahí nos falta. Es un diagnóstico que me parece muy realista, porque incluso los mismos intelectuales a los que te refieres del movimiento Morena, pues han tenido que afirmar cosas que tenían otro objetivo. Recuerdo mucho a Dussel, cuando decía ese principio de factibilidad estratégica. Pues es lo que hay, lo que se puede, ¿no? Claro, pero el principio de factibilidad, tú lo habías dicho, Dussel también, es una condición de avanzada, para ir avanzando, no para decir es lo que nos tocó y ya ni modo, ¿no? O sea, es para ir presionando, y eso es lo que nos está faltando por dinámicas internas del poder. Y creo que con esto voy cerrando, esto es bien importante porque justo, y también lo dice solo como una cosa ahí hacia el final, pero me parece fundamental, lo decía Melanie, es que si no nos damos cuenta de que las lógicas mismas internas de la dinámica partidista se está chingando a Morena y está comiéndose a Morena, lo único que estamos haciendo es abonar el camino y ir poniendo piedritas para que regrese la ultraderecha, y esa sí nos va a chingar parejo a todos y a todas. Entonces, es una alerta en dos sentidos, ¿no? Una, no ser autocomplacientes con el movimiento, con la izquierda partidista, y otra, pues también ir pensando hacia el futuro los riesgos que vienen detrás con los actores que pueden esperar. Así como hay actores que pueden esperar para privatizar la universidad 20, 30, 35 años, 40, hasta quienes venimos de la huelga nos moramos, porque pues, algunos nos contrataron aquí, vamos a seguir insistiendo, pero pues, a lo mejor van a esperar que nos moramos, después de eso van a decir otra vez cuotas, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden esperar, los grupos en el poder pueden esperar, tienen los medios, tienen los recursos, quienes nos podemos esperar somos nosotros, ¿no? Entonces, pero también hay que tener perspectivas claras. Y último comentario, por eso, aunque parezca que habla de otra cosa el texto de Melanie, creo que no, porque Melanie se va a algo bien sensible, el discurso cotidiano, como ahora lo que tendría que ser derecho para todos empieza a ser visto como un privilegio. Que vivamos cerca de la universidad, que tengamos acceso a alguna, tendría que ser un derecho para todos y todas. Sin embargo, nos han metido la idea a través del discurso meritocrático de que pues somos privilegiados, tocados de Dios por tener estas condiciones que son azarosas, que son, bueno, no son azarosas en realidad, ese es el problema, ¿no? Que parecen azarosas, que son limitadas, que sí es difícil de acceder a ellas, pero que ese es el problema, que tendríamos que hacer cosas para que sean accesibles a todos y todas. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación a la lectura, espero no haber tomado mucho tiempo, y ahora le doy la palabra a Héctor, como es la costumbre, para que como coordinador, autor del texto, nos haga un comentario. ¿Está de acuerdo con lo que dijimos o no? Nos corrija, nos revele lo que no vimos. Por favor, Bueno, yo simplemente fui un escribano, ¿no? Sí, efectivamente es una reflexión colectiva. Incluso si ya lo hacen con detalle, van a encontrar ahí textos o partes del facultario, bueno, ya del estilo y de diferentes estilos de escritura. Uno, primero, bueno, el libro era algo así como ahorita mis notas. Así 1, 2 y ya todo un revoltijo y ya Melanie lo dejó así ordenadito. Era un rompecabezas mal armado y ella le dio lo que tiene ahora, ¿no? Entonces le debemos esa estructura de 2 partes y eso es de eso sí. Y bueno, sí, eso sí es real. Bueno, el primero pues, empresas que apoyan el genocidio, Cemex. México, hoy actualmente Palestina, son los que construyen el muro, ¿no?, contra los palestinos. Y si hay empresas actuales mexicanas, transnacionales, que están apoyando el genocidio contra el pueblo palestino, apoyando al gobierno israelí. Hay empresas que están apoyando a los fascistas ucranianos, porque se enojen nuestros amigos europeos progresistas, son fascistas los ucranianos.
y se enojan con nosotros muy feo, porque dicen que es un invento de Rusia, decir que son fascistas, aunque tengan suásticas, aunque maten, aunque quemen, aunque violen, etc., ¿no? Pero bueno, son fascistas. Eso es lo primero, ¿no? El apoyo al pueblo palestino y su lucha y a todos los pueblos del mundo. El segundo, pues el mismo libro, acá hay una foto muy bonita, es del primer plantón que realizamos, aquí están los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, este es en 2019, en la plancha del Zócalo, es el primer plantón, en el primer año del gobierno de López Obrador, cuando nos pusimos, la mayoría de la gente, sobre todo los viejitos, nos decían, ¿por qué están ustedes ahí? No se están ofendiendo al presidente, ya cambió el país, etc. Era difícil en ese 2019 estar en el plantón ahí luchando por algunas demandas muy justas, pero bueno, quisimos también retratarlo como parte de la memoria histórica, porque es importante que fuimos los primeros como organizaciones en ponernos en plantón en el gobierno de Obrador. Ya después de nosotros se pusieron muchos, pero bueno. Y bueno, hasta la fecha los compañeros del Frente pues, tienen el plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la exigencia de la presentación con vida del mundo Elisa Maya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Fidencio Gómez Santiz, libertad al preso político indígena náhuatl Higinio Augusto Navarro, justicia para el indígena náhuatl ejecutado de manera extrajudicial Gregorio de la Cruz, justicia para la ejecución extrajudicial de Humberto Morales Ventis, un niño de 14 años, si no mal me equivoco, en el estado de Chiapas. Entonces, bueno, eso es como también plasmarlo de que es una lucha real, vigente, que existe, que está ahí, aunque se ve ahí paralizado en la foto. El tercero es, eso ya lo dije, lo de Melanie me lo salté, ya ven. Bueno, el cuarto, no sé, ¿todavía está Silveira? No. Ya no está, bueno, sí hay una deuda con no solamente muchos autores, sino también con muchas experiencias en América Latina y en México. Sí, podemos, a veces lo tocamos de refilón, a veces nada más lo mencionamos, pero, por ejemplo, con el concepto de genocidio, que es ¿cómo se llama? Arnstein, creo que sí. Bernstein, ¿no? Bernstein, que es como el gurú de Silveira. No lo mencionamos porque sí tenemos un conflicto con ese concepto, no resuelto. No metamos ese debate del concepto de genocidio porque tenemos todavía algo no resuelto con ese concepto y con esa tradición que ella lo menciona muy bien, que no está reflejada en este libro y no está reflejada por eso, porque todavía no resuelven algunas cuestiones con esa tradición. Sí, ahí se los dejo para los que hagan tesis de licenciatura, maestría, doctorado, pueden hacerlo. Podemos pasarles el contacto para que dialoguen. Y el otro punto es que hay un debate también de los derechos humanos que no tocamos a profundidad, es si es un objetivo o es una herramienta, ¿no? La misma María Adela Antoloquet de Madres de Plaza de Mayo, la fundadora, y ella lo dice en su prólogo, dice, es un objetivo y es un medio. O sea, ella sí lo plantea así, es un objetivo los derechos humanos, pero también es una herramienta, ¿no? Nosotros diferimos, para nosotros no es un objetivo, es solo una herramienta, pero bueno, hay ese debate que tampoco lo hemos profundizado mucho en el libro. Y también sí recordé mucho a Duce cuando escribimos el libro, porque dije, no voy a escribir un libro como Duce. O sea, porque si le pongo todas las citas textuales y toda la rigurosidad que le hace, pues iba a ser un libro de 500 páginas, ¿no? Donde voy a buscar al africano que 1125 dijo del antiguo Congo belga, que quién sabe qué habrá o entonces, voy a buscar al indígena de la Patagonia que dijo, no, tampoco, quería que lo leyera la gente, ¿no? Y la otra, la misma, hay temas que no se han profundizado mucho, que yo pienso que puede servir para introducir discusiones dentro de la academia, regresar al debate de la universalidad. Ese sí es un debate filosófico muy importante. ¿Son universales o no son universales? ¿Y qué condiciones materiales deben ser estos para lograr ser universales algún día? Dos, ¿son progresivos realmente? ¿Cuál es el concepto de progresividad que está establecido? El otro gran problema que lo trató Melanie, el problema de la dignidad humana, la dignidad social o individual, ese es otro gran debate. Y a lo mejor coincidimos con otros autores y a lo mejor muchos de ellos no los hemos leído a profundidad, porque nosotros sí reflexionamos a partir de la realidad.
Y cuando reflexionas sobre la realidad, estando en esa misma realidad, queriendo transformar esa realidad, vas a coincidir con otros pensadores que hicieron lo mismo. Así, aunque no los conozcas, aunque no los hayas leído, vas a coincidir porque estás viendo una misma realidad capitalista, opresora de sus diferentes formas de existencia. Entonces, a lo mejor por eso nuestra preocupación, sí efectivamente no fue tanto en respaldar cada uno de nuestras palabras o argumentos, hubiéramos utilizado el APA, ¿no? Que es más fácil para hacer eso. No es más fácil. ¿No? Soy de derecho, ¿No? es fácil. O cuál versión del APA, ¿no? También. Pero no, nuestra preocupación no era eso, ¿no? Sino nuestra preocupación es reflexionar sobre nuestra práctica concreta en materia de derechos humanos. Eso nos va a obligar a posicionarnos filosóficamente, política e ideológicamente. Eso es verdad. Esperemos no ser expulsados del mundo de derechos humanos, pero como aquí en la facultad, estamos en la facultad, pero estamos fuera de la facultad. O sea, estamos dentro de la facultad físicamente, pero somos indeseables dentro de la facultad para las autoridades, ¿no? A todo el mundo tampoco, ¿no? Pero bueno, eso. El otro punto, derechos humanos contra privilegios, esa es otra tesis doctoral, no voy a... es otro libro, ¿no? Es decir, es completamente otro libro, derechos humanos contra privilegios, además hasta se vendería muy bien, ¿no? Este artículo es como, si lo ves en Sambors, así, derechos contra privilegios, no, hay espacio comercial. Y bueno, Óscar Correas también, ese sí lo leímos hace muchos años, es más ahorita... Daniela, mi pareja, está tomando un diplomado con los alumnos, seguidores de Óscar Correas, creo que está en Portugal o algo así, alguien que está haciendo un diplomado sobre las derechas, algo así. Pero bueno, sí es una tradición muy importante de Óscar Correas, la tradición marxista de la interpretación del derecho. Eso sí lo reivindicamos, lo reconocemos. Incluso cuando estaba él en vida, hicimos algunos foros, algunas pláticas con él, aunque nunca tuvimos el privilegio de dialogar con él. Eso sí es real. Era mucho. Todavía, aunque vivía en México muchos años, era muy argentino en ese aspecto. No, bueno, y el libro sirve pues para fundamentar o sentar algunos elementos básicos para fundamentar una posición de los derechos humanos que nosotros le hemos llamado histórica, que no existe. O sea, y ese fue el gran problema. Nosotros vimos cuando dijimos, bueno, vamos a teorizar sobre los derechos humanos, vamos a buscar fuentes, comparamos libros. La verdad, casi no hay nada. O sea, no hay nada en ese aspecto, y menos algo que se llama histórico. Está una corriente historicista, por ejemplo, pero no tiene nada que ver de los derechos humanos. Pero la corriente histórica, ese fue un invento, y ni siquiera fue un invento nuestro, como Comité Cerezo México. Ese nombre de histórico viene de un pequeño manualito de monitores de derechos humanos heredado de la LIMED, de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos, más o menos, que se fundó ellos en 1984. Ellos tenían un cuadernillo de qué son los derechos humanos y cómo monitorear los derechos humanos, y ahí venía así en un parrafito: los derechos humanos se dividen en naturalismo, positivismo y histórico. Así, no había más que esas palabras, y nosotros dijimos, bueno, vamos a llenar de contenido esa corriente, esa forma de ver, que no solamente es nuestra, que nos hermana con muchas organizaciones en América Latina, Argentina, Chile. Por ejemplo, en Colombia, no tocamos el tema de Colombia porque ese es otro libro. O sea, Colombia hasta la fecha sigue aportando, para bien o para mal, en el tema de los derechos humanos. Entonces dijimos, si metemos Colombia, no va a ser una página, va a ser un capítulo entero. Entonces pues dijimos, no metimos a Colombia, pero también amerita otro libro, otra reflexión muy profunda de lo que están haciendo, ¿no? Incluso con los argentinos, cuando mucha gente dice, bueno, ¿por qué Milei llegó al poder? Lima Silveira decía, ni nosotros sabemos por qué llegó y por qué el pueblo no se levanta y por qué no protesta, y el avance de la ultraderecha. Hoy acaba de Milei hacer por decreto que todos los guerrilleros de los 60, 70, 80 se van a abrir nuevamente sus causas porque los quieren en la cárcel.
los montoneros, todas las organizaciones guerrilleras van a estar, que fueron desde ese tiempo, van a ser nuevamente judicializados, porque así como hay presos militares, también debe que haber presos. Lo que va a ser por decreto. Y una de las explicaciones decían, bueno, ¿por qué las mismas organizaciones de derechos humanos no están en abanderando esas luchas? Pues porque pues vivieron también del presupuesto más de 30 años, ¿no? Se acomodaron, vivieron del presupuesto, los metieron dentro de los sitios de memoria y ahora no tienen la capacidad, ni la fuerza, ni la movilización pues, de enfrentar al INE. Los desarmaron política, ideológicamente, y eso tiene que ver con el financiamiento. Por ejemplo, este sí lo financia la Fundación Rosa Luxemburg, que es la fundación del partido de Linke, partido de izquierda alemán, que el de Linke ahorita es como el PRD, así que imagínense, ¿no? O sea, va a desaparecer el partido, o sea, y la fundación va a desaparecer precisamente por su apoyo a Ucrania. Así, quienes mataron a Rosa Luxemburgo, la socialdemocracia alemana, ¿no? La mataron porque ella estuvo en contra de armar al gobierno alemán o de participar al pueblo alemán en la Primera Guerra Mundial. Bueno, estos mismos que ahora están votando, dando armas a Ucrania para luchar contra los rusos, pues son los que el partido de Lincoln de la izquierda que se está perredizando y que va a desaparecer. Pero en su último acto noble sacaron este libro. Es la ventaja que los alemanes luego no leen al español y bueno. Bueno, eso es un poquito, entonces pues lean el libro, es un libro gratuito, eso sí, no podemos venderlo porque la fundación lo financió, entonces es un libro gratuito, pueden agarrar su libro, pueden debatirlo, contradecirlo, ampliarlo, aumentarlo, está sí dirigido al movimiento social, pero también está dirigido a la academia, eso es real, y sobre todo para que la gente ya no nos vuelva a preguntar de dónde sacamos nuestras ideas. ¿No? Todos los talleres en las escuelas de derechos humanos nos dicen, sí, pero ¿dónde dice eso? ¿En qué libro? ¿Qué autor lo dice? ¿No? Porque si no digo que lo dijo un autor consagrado, pues es tu idea y estás bien. No vale, así no vale. Entonces, cuando sí hay ese cuestionamiento más del lado de la academia, pues sí, pero ¿de dónde lo sacas? Si no lo citas bien, entonces pues ya es plagio, ¿no? Y entonces, para que no nos estén molestando, decimos, ¿dónde está eso? Aquí está el libro. ¿Quién lo escribió? Nosotros. ¿No? ¿Tienes alguna duda? Aquí está el libro. Entonces, también sí, es para la academia, pero es para el movimiento. Y yo creo que también Melanie resume bien esa contradicción, esa polarización que hay entre academia y activismo. Porque pues, la compañera hizo este esfuerzo, este aporte, pero no lo hizo solo desde la academia, ¿no? Ella también milita en el Comité Cerezo México, tiene más de 20 años como defensora de derechos humanos, y creo que eso le permitió hacer este orden tan bonito del propio libro que no hubiéramos podido hacer otros que pues, nos hemos dedicado a estas cosas, ¿no? Y bueno, pues sí, muchas gracias, y más quito más tiempo porque ya están corriendo los sindicatos, ¿no? Sí, gracias.